Y si te dijera, que hubo un pueblo, que desapareció sin dejar rastro, pero que, antes de irse, escribió en piedra, un mensaje, que nadie ha podido leer. Un pueblo, que talló rostros colosales, mirando hacia el horizonte, como si esperaran algo, que nunca llegó. Los olmecas, no se fueron simplemente. Se disolvieron en el aire, en la tierra, en el silencio de los siglos, dejando solo enigmas, tallados en basalto, y preguntas, que atraviesan el tiempo, como flechas sin destino. En algún lugar, entre el año 400 y el año 350 a.C., algo sucedió. No hubo guerra masiva. No hubo invasión que arrasara sus ciudades. Simplemente, de un momento a otro, los centros ceremoniales quedaron vacíos. Las plazas, donde resonaban los cantos rituales, se llenaron de silencio. Las cabezas monumentales, esos rostros pétreos, de casi 3 metros de altura, se quedaron mirando hacia la nada, testigos mudos, de una desaparición, que la historia registra, pero no explica. Y aquí comienza el misterio. ¿Cómo puede una civilización entera, la primera gran cultura de Mesoamérica, simplemente desvanecerse, sin dejar un rastro claro, de su final? Los arqueólogos hablan de erupciones volcánicas, de sequías devastadoras, de cambios climáticos que afectaron la agricultura. Mencionan el volcán Sitle, las inundaciones, el desvío del curso de los ríos. Son explicaciones racionales, documentadas, respaldadas por evidencia física. Pero hay algo que esas explicaciones no capturan completamente, la sensación de que los olmecas sabían que algo estaba por terminar. Como si hubieran percibido, en algún nivel profundo de su conciencia colectiva, que su tiempo en este plano de la realidad estaba llegando a su conclusión. Y tal vez, solo tal vez, decidieron partir hacia otro lugar que no podemos nombrar. Imagina, por un momento, las selvas del Golfo de México, hace más de 2000 años. Tierras bajas, húmedas, atravesadas por ríos caudalosos, que traían, tanto vida, como destrucción. En ese paisaje, donde la naturaleza se mostraba poderosa y caprichosa, los olmecas construyeron algo, que no debería haber existido, en su época, una civilización compleja, con centros ceremoniales monumentales, con una religión estructurada, con un conocimiento astronómico avanzado. Fueron los primeros. La cultura madre de Mesoamérica. Y, precisamente por eso, su desaparición se vuelve aún más inquietante. ¿Cómo puede, el origen de todo, simplemente borrarse del mapa? Las cabezas colosales son el símbolo más reconocible de su legado. Cada una pesa varias toneladas, talladas en bloques de basalto, extraídos de la Sierra de los Tustlas. Cada rostro es único, diferente, personal. Los arqueólogos creen que representan a gobernantes, tal vez a guerreros, o sacerdotes, quizás a jugadores de pelota, que también ejercían funciones rituales y políticas. Pero, lo que nadie puede explicar del todo, es por qué esos rostros tienen una expresión tan particular. No es triunfo, no es alegría, no es siquiera solemnidad pura. Es algo más sutil. Es una mirada que parece dirigirse hacia un horizonte que no está en este mundo. Como si supieran algo que nosotros hemos olvidado.
Hubo quien sugirió, en tiempos más ingenuos, de la arqueología, que esos rostros representaban a personas de origen africano, incluso nubios, del antiguo Egipto. La idea fue descartada rápidamente, pero dejó una semilla de inquietud. ¿Por qué esos rasgos parecen tan diferentes a lo que esperaríamos? ¿Por qué esa sensación de otredad, de que estamos mirando algo que no termina de encajar en nuestras categorías? Tal vez, la respuesta no está en geografías físicas, sino en algo más profundo. Quizás los olmecas tallaron rostros, no de este mundo, tal como lo conocemos, sino de un mundo paralelo, que tocaba el suyo, en ciertos puntos sagrados del territorio. La civilización olmeca surgió alrededor del año 1200 a.C. Para el año 400 a.C. ya había desaparecido. Menos de un milenio de existencia documentada. Y sin embargo, en ese breve parpadeo de tiempo histórico, lograron crear la base sobre la cual se construirían todas las grandes culturas mesoamericanas posteriores, mayas, zapotecas, teotihuacanos. Todos ellos bebieron de la fuente olmeca. Todos heredaron algo de su conocimiento, de su simbología, de su forma de entender el cosmos. Pero ninguno heredó la clave de su desaparición. Algunos investigadores mencionan conflictos internos, luchas entre facciones, desintegración del tejido social. Otros hablan de la presión de civilizaciones vecinas más poderosas, de la competencia por recursos, de guerras que debilitaron su estructura política. Todo eso pudo haber ocurrido. Pero hay un detalle que resulta perturbador: no hay evidencia de destrucción masiva en los principales centros olmecas. Las ciudades no fueron arrasadas. Simplemente fueron abandonadas. Como si la población hubiera decidido, en algún momento preciso, que ya era hora de partir. Y se fueron. Sin dramatismo aparente. Sin dejar una nota explicativa para las generaciones futuras. Existe una teoría, menos conocida, susurrada más en pasillos académicos que en publicaciones oficiales, que los olmecas no desaparecieron por colapso, sino por transformación. Que su religión, profundamente compleja y aún no descifrada del todo, contenía una doctrina sobre ciclos temporales, sobre momentos en que las realidades se tocan y permiten el paso de un mundo a otro. Según esta interpretación, los olmecas habrían percibido que su ciclo en esta realidad estaba completo y habrían realizado algún tipo de ritual masivo de tránsito. No muerte. No migración geográfica, sino un paso dimensional que nuestras categorías científicas actuales no pueden procesar adecuadamente. La religión olmeca era politeísta, con deidades vinculadas a la agricultura, los astros, los volcanes y otros aspectos del mundo natural. Pero también era algo más, un sistema complejo, que aún no se ha conseguido descifrar completamente. Se cree que pudo tener una doctrina aceptada por el pueblo para explicar y legitimar el orden social, las fuerzas sobrenaturales y establecer vínculos entre esas fuerzas y los gobernantes. Los líderes utilizaban símbolos animales para identificarse, creando una conexión ritual entre lo humano y lo salvaje, entre el poder político
y el poder cósmico. En este contexto, la desaparición cobra otro sentido, no como tragedia, sino como culminación de un proceso previsto por su propia cosmología. Hay algo inquietante en la forma en que dispersaron su conocimiento. Cuando los olmecas se fueron, su cultura no murió. Se fragmentó y se esparció por toda Mesoamérica. Sus inventos, sus símbolos, su forma de organizar el espacio sagrado, todo eso continuó viviendo en otras civilizaciones. Es como si hubieran plantado semillas en diferentes territorios, sabiendo que esas semillas crecerían en otros pueblos. Como si la desaparición física fuera parte de un plan más amplio, disolverse para renacer multiplicados en culturas hijas que llevarían su herencia hacia el futuro. El descenso demográfico fue brusco. Las cifras arqueológicas son claras en ese punto. Pero, lo que las cifras no pueden capturar es la experiencia subjetiva de ese momento. ¿Cómo se sintió para la última generación de olmecas ver sus ciudades vaciarse? ¿Hubo miedo? ¿Hubo resignación? ¿O hubo, quizás, una extraña paz, la certeza de que estaban cumpliendo con un destino escrito en algún código sagrado que solo ellos podían leer? Las cabezas colosales, con sus ojos tallados, mirando al horizonte, parecen guardar la respuesta. Pero es una respuesta que no se puede pronunciar con palabras, solo con silencio. Los factores ambientales fueron reales. Las sequías extremas, las inundaciones, el agotamiento de la tierra agrícola, todo eso está documentado. Pero hay civilizaciones que han sobrevivido a crisis ambientales similares adaptándose, migrando, transformando sus sistemas de producción. Los olmecas tenían la capacidad técnica, el conocimiento, la organización social necesaria para adaptarse. Y sin embargo, no lo hicieron. Eligieron desaparecer. O tal vez algo los llamó hacia otra forma de existencia, y respondieron a ese llamado de una manera que nuestros marcos conceptuales actuales no pueden procesar. Quizás la clave está en lo que dejaron enterrado. Las grandes esculturas olmecas fueron deliberadamente enterradas, sepultadas en la tierra como si fueran semillas esperando el momento adecuado para germinar. No las destruyeron. No las abandonaron a la intemperie. Las pusieron bajo tierra con cuidado, con intención. Como si supieran que algún día, en un futuro lejano, alguien las encontraría y se preguntaría qué significan. Como si la desaparición misma fuera un mensaje cifrado dirigido a nosotros, a quienes vendríamos miles de años después buscando respuestas en la piedra. Hay un sitio, llamado San Lorenzo Tenochtitlán, el centro olmeca más antiguo. Las fechas de radiocarbono de ese lugar muestran algo extraño. Varias muestras dan fechas consistentes con la cronología aceptada entre 1200 y 900 años antes de Cristo. Pero una muestra, tomada de un nivel profundo, bajo la plataforma principal, arrojó una fecha mucho más antigua. Algunos arqueólogos sugieren que los olmecas limpiaron deliberadamente el área antes de construir sus estructuras, removiendo evidencia de ocupación anterior. Pero otros plantean algo más inquietante,
que bajo las estructuras olmecas hay algo más antiguo, algo que ellos mismos encontraron, y sobre lo cual decidieron construir. Como si estuvieran continuando una tradición que venía de más atrás, en el tiempo, de un origen que ni siquiera ellos recordaban completamente. El Yoradá reveló que bajo las pirámides olmecas hay estructuras más complejas de lo esperado. No simples aldeas. No construcciones rudimentarias. Algo elaborado, algo que requería planificación y conocimiento avanzado. Y aquí entramos en territorio aún más misterioso, si los olmecas construyeron sobre algo anterior, de quienes fueron esas estructuras originales. Y los olmecas se consideraban a sí mismos continuadores de una tradición perdida, herederos de un conocimiento que venía de tiempos aún más remotos. Hay un detalle técnico que resulta perturbador. Los olmecas no tenían herramientas metálicas. El metal más duro disponible para ellos era el cobre, demasiado blando para trabajar eficientemente el basalto. La explicación arqueológica estándar dice que usaban percutores de piedra más dura, golpeando repetidamente hasta crear surcos. Es posible. Es lógico. Pero, cuando uno se para frente a una cabeza colosal, cuando observa la precisión de los rasgos, la simetría casi perfecta, la suavidad de las superficies, surge una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo habría tomado crear una de estas esculturas con las herramientas disponibles? ¿Años? ¿Décadas? Y si era tan difícil, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué mensaje era tan importante como para justificar semejante esfuerzo? Tal vez el mensaje no era para otros humanos. Tal vez era para algo más grande, algo que observa desde fuera del tiempo lineal que nosotros habitamos. Las cabezas colosales, con sus rostros mirando al horizonte, podrían ser marcadores. Señales en el paisaje indicando que aquí estuvo un pueblo que comprendió algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Que aquí hubo quienes vieron más allá del velo de lo cotidiano y decidieron dejar constancia de esa visión antes de partir hacia donde fueran. La cultura olmeca fue profundamente religiosa. El arte olmeca contiene representaciones de una gran cantidad de seres sobrenaturales. Pero no los representaban como fantasías, sino con una precisión casi documental, como si esos seres fueran tan reales como los jaguares y las serpientes que habitaban las selvas. ¿Y si para los olmecas la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era más porosa de lo que es para nosotros? ¿Y si su desaparición fue simplemente cruzar una frontera que ellos veían con claridad pero que nosotros hemos olvidado cómo percibir? Las otras civilizaciones que surgieron después, como los mayas y los zapotecas, sufrieron colapsos parciales, pero nunca desaparecieron completamente de la misma manera misteriosa. Los mayas tuvieron su propio colapso alrededor del año 200 después de Cristo, con escasez de agua, declive económico y guerras. Pero hay registros, hay evidencia clara de conflicto y adaptación. Con los olmecas, en cambio, hay solo un vacío repentino. Como si hubieran sido borrados no por fuerzas externas, sino por una decisión interna,
por un acto de voluntad colectiva que no podemos comprender desde nuestra forma actual de entender el mundo. Aquí termina la primera capa del misterio. Hemos establecido la pregunta central: los olmecas desaparecieron sin un rastro claro alrededor del año 400 a.C., dejando monumentos enigmáticos y un silencio que resuena a través de los siglos. Las explicaciones convencionales hablan de clima, política y recursos. Pero hay algo más profundo operando en esta historia. Algo que tiene que ver con la forma en que los olmecas entendían el tiempo, el espacio y su lugar en el cosmos. Y eso es lo que exploraremos en las capas siguientes de este viaje. Porque la desaparición de los olmecas no es solo un evento histórico. Es una puerta hacia preguntas más grandes sobre la naturaleza de la civilización, la conciencia y los límites de lo que llamamos realidad. No es un recuerdo lejano ni una huella apenas visible en la arena del tiempo. Los olmecas son la raíz profunda, el primer latido de un corazón cultural que más tarde se llamaría Mesoamérica. Antes de que los mayas escribieran sus códices, antes de que las pirámides de Teotihuacán se alzaran hacia el cielo, hubo un pueblo que descubrió, por primera vez, cómo traducir el cielo en piedra, el tiempo en ceremonia, el miedo en mito y el asombro en arte. Ese pueblo, silencioso y ya ausente, fue el que encendió la primera antorcha en la oscuridad. Imagina la costa del Golfo, hace más de 2 milenios. Humedad espesa, manglares, ríos que serpentean como animales vivos, selvas que devoran el horizonte. Allí, donde la tierra parece querer regresar siempre al agua, los olmecas levantaron plataformas, montículos, plazas trazadas con una exactitud que no tiene nada de improvisada. No eran aldeas dispersas sin orden. Eran centros ceremoniales, núcleos de algo que no solo organizaba la vida diaria, sino también la relación con lo invisible. Desde el principio, la vida olmeca estuvo atravesada por una certeza: el mundo no se agota en lo que los ojos pueden ver. En esa selva llena de sonidos, el tambor de barro y piel marcaba ritmos que no eran solo musicales. Eran patrones, ciclos, fórmulas. Los sacerdotes miraban el cielo nocturno y veían algo más que estrellas, veían la escritura del destino, los calendarios ocultos en el movimiento de los astros. Cada amanecer y cada eclipse, cada lluvia tardía y cada sequía corta formaban parte de una conversación silenciosa entre la tierra y el firmamento. Los olmecas no se sentían separados de esa conversación. Eran, a la vez, oyentes y emisores. Su raíz cultural se hundía en lo más elemental: la milpa, el maíz, el barro, la sangre, la lluvia. Pero sobre esa base sencilla construyeron un edificio invisible hecho de símbolos, reglas y rituales. Un niño olmeca no solo aprendía a sembrar y a pescar. Aprendía, sin palabras teóricas, que cada acto tenía una resonancia que iba más allá de lo inmediato. Sembrar no era solo poner semillas en la tierra. Era repetir un gesto primordial que los dioses habían realizado en un tiempo anterior al tiempo, cuando el mundo todavía no tenía nombre. El paisaje mismo se convirtió en un texto sagrado. Las montañas no eran simplemente accidentes geográficos, sino espinas dorsales de seres colosales. Los ríos eran venas por las que circulaba la voluntad de algo más grande que cualquier hombre. Las cuevas eran bocas,
umbrales, puertas que conectaban la luz del mediodía con los estratos profundos donde habitaban las fuerzas primordiales. Y en medio de todo eso, las ciudades olmecas surgieron como puntos de intersección entre lo humano y lo divino, como nudos donde se ataban los hilos visibles e invisibles del tejido del mundo. En sus estelas y esculturas aparece un motivo que se repetirá una y otra vez en las culturas posteriores, la figura del jaguar. Pero, para los olmecas, el jaguar no era solo un animal fuerte y temido. Era algo así, como un espejo de su propia alma. El jaguar caminaba de noche, veía en la oscuridad, se movía silencioso en la frontera entre lo que duerme y lo que acecha. En los mitos, ese jaguar podía cruzar entre mundos, entrar en las entrañas de la tierra y regresar. No era extraño que muchos gobernantes y sacerdotes quisieran asociar su identidad con esa criatura. En las máscaras, en los tocados, en los rostros híbridos, el humano y el jaguar se funden en una misma entidad. Los niños, que nacían bajo ciertos presagios, quizá eran marcados como diferentes. Tal vez se les atribuía una afinidad especial con lo sagrado. No se trataba de privilegio, sino de carga. Crecer, bajo la mirada de la comunidad, con la expectativa de convertirse en puente entre el pueblo y las potencias invisibles, debía de ser una experiencia solitaria. Imagínalo, un niño que, desde pequeño, es preparado para entrar en trances, para soportar el dolor ritual, para entender símbolos que los demás solo perciben como formas bonitas. Su destino no le pertenecía del todo. Era, desde el inicio, parte de una trama más grande. Las primeras ciudades olmecas no eran simplemente espacios donde la gente vivía. Eran mapas tridimensionales de su cosmovisión. Cada plaza, cada montículo, cada alineación estaba cargada de intención. Tal vez, los ejes de esas construcciones seguían puntos clave del firmamento. Tal vez, las esquinas miraban hacia la salida de ciertas constelaciones, hacia la danza de planetas que ellos percibían como deidades en movimiento. Si uno pudiera sobrevolar aquellas ciudades en la noche, con el cielo despejado, quizás vería que las fogatas, los templos y los patios de juego de pelota formaban un reflejo imperfecto de lo que brillaba sobre ellos. Cuanto más se adentraban en la selva, más fuerte parecía latir la presencia de lo invisible. Cada tronco hueco podía ser un portal para una criatura del otro lado. Cada raíz expuesta, una mano que surgía de un estrato antiguo de la realidad. No es difícil imaginar cómo, en ese entorno, la mente humana comenzaba a percibir patrones, voces, señales. Los olmecas no se limitaron a temer esos signos. Los tomaron, los organizaron, los ritualizaron. Crearon un sistema en el que lo inexplicable encontraba lugar, nombre, función. Aún así, la raíz de su misterio no está solo en el paisaje, sino en la forma en que decidieron inscribirse en él. No construyeron para esconderse de la naturaleza, sino para dialogar con ella. Las plataformas no eran murallas contra el caos,
sino escenarios donde el caos se invitaba, se convocaba, se ordenaba por un tiempo breve durante el ritual. Allí, el fuego, el humo, la sangre y la música tejían un espacio distinto, un paréntesis en el que los dioses podían descender y los humanos podían elevarse. Entre los primeros enigmas de esta cultura está su relación con el tiempo. No lo vivían como una línea recta que va del pasado al futuro. Lo experimentaban como una serie de ciclos, de retornos inevitables. Cada cosecha repetía un mito. Cada ritual repetía una escena primordial. El mundo, para ellos, no avanzaba, respiraba. Se expandía y se contraía. Y en esa respiración cósmica, su propia existencia, como pueblo, formaba parte de un ciclo mayor. No eran el centro del universo, pero sí una sílaba dentro de una palabra sagrada que nadie podía pronunciar, completa. En las figurillas de barro, pequeñas y frágiles, se conservan gestos que hoy resultan desconcertantes. Rostros, con la boca entreabierta, como si estuvieran en medio de un canto o un susurro. Cuerpos en posturas que no son del todo humanas ni del todo animales. Ese arte no parece estar hecho para decorar, sino para recordar algo. Como si cada figura fuera la miniatura de un ser que no pertenece por completo a este plano. Tal vez eran herramientas. Tal vez eran llaves. Tal vez, cuando se colocaban en ciertos lugares y se iluminaban con cierta luz, abrían puertas que hoy no sabemos ni siquiera dónde buscar. Los testimonios olvidados no son solo los objetos que se han recuperado de las excavaciones. También son los silencios, los vacíos, las interrupciones. Zonas donde debería haber más restos, y, sin embargo, hay poco o nada. Esos huecos hablan. Dicen que hubo momentos en los que algo cambió de manera abrupta. Una ruta comercial abandonada. Un patrón de asentamiento interrumpido. Una costumbre funeraria sustituida por otra muy distinta. Cada uno de esos cambios es un suspiro del sistema. Un aviso de que la superficie tranquila ocultaba tensiones profundas. Los olmecas conocieron la fuerza devastadora de los volcanes, de las lluvias torrenciales, de los ríos desbordados. Cada catástrofe debía de interpretarse como un mensaje. No era solo mala suerte. Era comunicación. Los dioses hablaban a través del trueno y del temblor del suelo. Y las élites religiosas cargaban con la tarea de interpretar esos mensajes. Si fallaban, el orden del mundo se resentía. Si acertaban, tal vez lograban apaciguar, por un tiempo, las fuerzas que amenazaban con arrasar los campos y las viviendas. Piensa en un sacerdote olmeca, de pie en la cima de una plataforma de tierra apisonada, mirando la línea del horizonte, mientras una tormenta se acerca. A su alrededor, el pueblo espera. Nadie tiene certezas, solo intuiciones. Él alza los brazos, recita palabras que ha aprendido de sus maestros, palabras que no son solo sonidos, sino fórmulas que ordenan el caos. En ese momento,
lo que importa no es solo la lluvia o el trueno, sino el vínculo que se crea entre el miedo humano y la vastedad del cielo. Allí, en ese espacio suspendido, la cultura se define, una vez más. Los primeros enigmas de los olmecas se relacionan con algo que no se puede excavar ni medir con instrumentos, la manera en que percibían su propia identidad. No se veían a sí mismos como individuos aislados, sino como partes de un tejido. La familia, el linaje, el clan, el pueblo, todos eran capas de una misma trama. Y, por encima de todo, la gran red de fuerzas invisibles que enmarcaba sus vidas. Esa visión del mundo no encaja con la mirada moderna, pero deja un rastro claro en su arte y en su urbanismo. Nada está puesto al azar. Cada objeto, cada construcción, cada rito, está enlazado con algo más. También está el enigma de su escritura. En algunos objetos aparecen símbolos que muchos consideran una forma temprana de escritura mesoamericana. Pequeños signos incisos que no son simples adornos. Tal vez eran nombres, fechas, títulos, fragmentos de historias. Allí, en esos trazos, se vislumbra el intento de fijar en materia dura lo que antes solo circulaba de boca en boca, de fuego en fuego, de noche en noche. Es posible que los olmecas hayan sido los primeros en descubrir que la palabra puede sobrevivir al cuerpo si se la ata a la piedra. De sus raíces culturales surgieron prácticas que luego se repetirían una y otra vez: el juego de pelota como rito, la sangre como ofrenda, la montaña artificial como escenario del contacto con lo sagrado. Nada de eso nació de la nada. Fue el resultado de siglos de observación, de ensayo y error, de intuiciones que se confirmaban o se desmoronaban. Los olmecas fueron los que arriesgaron primero, los que probaron combinaciones nuevas de símbolos y actos hasta encontrar fórmulas que resonaran con la estructura profunda de la realidad tal como ellos la percibían. Y, sin embargo, algo en esa raíz está torcido, desplazado, envuelto en bruma. Porque, junto con la grandeza fundacional, desde el inicio, se perciben fisuras. Huellas de conflictos, de tensiones internas, de cambios bruscos. Es como si la cultura olmeca llevara inscrita, desde su nacimiento, la posibilidad de desaparecer. Como si, al mismo tiempo que encendían el fuego inicial de Mesoamérica, hubieran dejado programado su propio apagón futuro. Los testimonios olvidados no son solo materiales. También son resonancias en las culturas posteriores. Mitos que hablan de pueblos antiguos que enseñaron el arte de contar el tiempo, la manera correcta de celebrar ciertas fiestas, la forma de orientarse en la noche. Esos relatos, repetidos siglo tras siglo, hablan de maestros que ya no estaban, de fundadores que se habían ido, sin decir del todo a dónde. Los olmecas se convirtieron, sin quererlo, en ancestros míticos. Esa es otra forma de desaparición, dejar de ser presencia histórica concreta, para volverse una sombra en el relato de otros. Mientras más se desciende hacia las raíces
de su cultura, más clara aparece una paradoja. Por un lado, un pueblo anclado en la tierra, dependiente del maíz, del agua, del barro. Por otro lado, una obsesión constante con lo que está más allá de la vista, las fuerzas, los ciclos, los seres que habitan otras capas del mundo. Esa tensión entre lo concreto y lo invisible define todo lo que hicieron. Y tal vez, en el corazón de esa tensión, se encontraba ya la semilla de su futuro desvanecimiento. Porque una cultura que se entrena para mirar constantemente más allá de este plano, quizá empieza a percibir, con más nitidez que otras, que este plano es solo un tramo del camino. Que las ciudades, las esculturas, las cosechas, todo eso es importante, sí, pero no definitivo. Una cultura así, puede, llegado cierto punto, sentir que su tarea, en este mundo, está cumplida. Que lo que tenía que sembrar, ya ha sido sembrado. Que las semillas, están a salvo, en otras manos, en otros pueblos, en otras tierras. Y entonces, muy lentamente, casi sin ruido, comienza el proceso, que más tarde, llamaremos desaparición. Un proceso, que no se entiende, solo contando vasijas rotas, o midiendo capas de tierra. Es un movimiento interior, una decisión profunda, una aceptación, de algo, que aún no sabemos nombrar. Para comprenderlo, no basta con seguir el rastro de la cerámica y la piedra. Hay que seguir otro rastro, más sutil, el de sus símbolos, sus mitos, sus silencios. Y es hacia ese rastro, hacia donde nos dirigimos ahora, descendiendo un nivel más, en este viaje, hacia el misterio de los olmecas. Algo muy extraño ocurre, cuando se mira, con demasiada atención, la historia de los olmecas, los hechos, que parecen sólidos como piedra, empiezan a comportarse, como niebla. Lo que se enseñaba, como una línea clara, de origen, desarrollo y final, se rompe en pedazos. De pronto, nada encaja tan bien, como nos dijeron. Y allí, en esa grieta, entre lo que creíamos saber, y lo que realmente muestran los vestigios, comienza la verdadera historia. Durante mucho tiempo se repitió una idea cómoda: los olmecas fueron la cultura madre de Mesoamérica, los primeros, los que lo inventaron todo y luego desaparecieron dejando la escena a los demás. Suena ordenado, casi elegante. Pero cuando se examinan fechas, estilos, influencias mutuas, la narrativa empieza a tambalearse. Hay rasgos olmecas en lugares y épocas donde, según el guión clásico, ya no deberían estar. Hay ciudades que parecen hijas, y otras que casi parecen hermanas. Tal vez los olmecas no fueron una madre única y central, sino una de varias raíces entrelazadas, una corriente poderosa dentro de un río mucho más complejo. Imagina a un arqueólogo convencido de conocer la secuencia, primero ellos, luego los demás. Un día, en una excavación lejos del territorio olmeca, aparece una figura con rasgos felino-humanos, el mismo tipo de ser híbrido que se consideraba típico del corazón olmeca. No debería estar allí. No en esa fecha, no con esos otros pueblos. Esa sola pieza, pequeña y silenciosa, es una bofetada a las expectativas. ¿Quién tomó de quién?
¿Hubo un único foco de irradiación o varias chispas encendiendo la oscuridad al mismo tiempo? Lo mismo ocurre con el famoso jaguar. Nos dijeron que era el animal sagrado de los olmecas y que, luego, otras culturas simplemente heredaron ese símbolo. Pero el jaguar aparece una y otra vez en lugares donde la presencia olmeca directa es dudosa. Es como si el símbolo hubiera nacido en varios sitios a la vez, impulsado por una experiencia compartida mucho más profunda, el encuentro con una fuerza nocturna, silenciosa, que domina la selva y atraviesa los sueños. Tal vez el jaguar no pertenece a los olmecas. Tal vez fue al revés, los olmecas se ofrecieron al jaguar como su primer intérprete. Y entonces viene otra ruptura, la idea de que los olmecas eran un pueblo único, homogéneo, con una identidad clara. Cuando se observan sus centros, sus estilos, sus prácticas, emerge la sospecha de que aquello que hoy llamamos olmeca fue, en realidad, un mosaico. Varias comunidades, varios linajes, varios centros de poder conectados por redes comerciales, alianzas y mitos compartidos. Lo que ahora se agrupa bajo un solo nombre quizá, en su tiempo, eran muchos nosotros distintos, cada uno con su matiz, su acento, sus dioses favoritos. El término olmeca se vuelve una etiqueta cómoda para nosotros, pero probablemente ajena a cómo ellos se comprendían. Incluso la cronología, tan tranquilizadora en los manuales, se rompe cuando se trae al relato algo que casi nunca se menciona, el tiempo mítico. Para los olmecas, el pasado no era simplemente lo que ya ocurrió, sino un territorio vivo al que se podía acceder a través del ritual. En sus ceremonias no estaban recordando algo lejano, estaban reactivando un suceso primordial, trayéndolo otra vez al presente. Así, una ciudad recién construida podía considerarse, al mismo tiempo, nueva y antiquísima, porque repetía un patrón, un modelo que, para ellos, se había establecido en una era anterior al tiempo humano. Nuestra línea recta no sirve. Su tiempo era una espiral. También se quiebra la expectativa de que la religión olmeca fuera solo un sistema para controlar a la gente mediante el miedo. Esa es una explicación moderna, cómoda, que reduce lo sagrado a política. Pero, detrás de los sacrificios, de los trances, de las ofrendas, hay algo que no encaja con la idea de simple manipulación. Hay un esfuerzo sincero por comprender, por escuchar, por dialogar con fuerzas que se percibían reales, no como cuentos para niños. El sacerdote que sangra, el gobernante que se somete a pruebas dolorosas, no son solo actores cínicos en un teatro de poder. Son cuerpos entregados a una pregunta que no tiene respuesta fácil: ¿qué quiere de nosotros aquello que nos excede? Otra expectativa que se rompe, la de que el arte olmeca es puramente simbólico, abstracto, lejano. Cuando se mira de cerca, aparece una sensibilidad casi íntima. Rostros cansados, miradas perdidas, gestos que recuerdan más a la melancolía que al triunfalismo. Es como si, incluso en sus representaciones más rituales, hubieran dejado colarse emociones muy humanas: duda, agotamiento, ternura. Esa humanidad contradice la imagen de un pueblo reducido a máscaras ceremoniales y fórmulas rígidas. Los olmecas, de pronto,
dejan de ser los fundadores lejanos, y se acercan demasiado. Sus dudas se parecen demasiado a las nuestras. Luego está el tema de su aparente soledad. Durante años, se habló de los olmecas como de una civilización aislada, original, casi milagrosa. Pero la evidencia de contactos, intercambios, préstamos mutuos, con otros grupos, crece. Tal vez, nunca estuvieron solos. Tal vez, desde el principio, formaron parte de una red de pueblos que compartían rutas, objetos, historias. Esa soledad gloriosa se derrumba. En su lugar aparece una trama de relaciones. Y con ella, una idea incómoda: si todo estaba tan entrelazado, su desaparición no puede explicarse como un simple colapso interno. Algo, en toda la red, tuvo que cambiar. En este punto, las expectativas del espectador moderno están hechas pedazos. Ya no hay una cultura madre clara, ni una línea temporal limpia, ni un pueblo simple, al que se pueda describir con unas cuantas frases. Queda un conjunto de pistas que apuntan en direcciones contradictorias. Pero es precisamente allí donde la historia se vuelve apasionante. Porque, cuando el guión se rompe, el misterio se vuelve más honesto. Deja de ser un enigma con solución fácil y se convierte en una puerta abierta. Lo más perturbador llega cuando se comprende que la ruptura no ocurrió solo al final, cuando los olmecas desaparecen. Las fisuras estaban desde el principio. En su relación con el poder, en el peso que soportaban sus élites rituales, en la tensión entre los ciclos naturales y las exigencias de mantener un orden social complejo. Es como ver una vasija bellísima que, si se ilumina con la luz adecuada, muestra grietas finísimas por todas partes. La vasija sigue cumpliendo su función, pero su fragilidad está inscrita en la propia materia. Y entonces surge una pregunta que lo invierte todo: ¿y si la desaparición no fue el fallo, sino la culminación? ¿Y si, desde el inicio, la cultura olmeca se concibió a sí misma como transitoria, como un fuego que debía arder con intensidad durante un tiempo limitado, para luego apagarse después de haber encendido otras hogueras? Esta idea rompe por completo la expectativa de permanencia que tenemos sobre las civilizaciones. Nosotros imaginamos futuros infinitos. Ellos, quizá, imaginaban ciclos finitos, pero significativos. De pronto, la primera capa de la historia, la de la cultura madre que desaparece, se queda corta. Lo que asoma detrás es algo más inquietante: una civilización que tal vez aceptó, desde muy temprano, que su papel no era durar, sino inaugurar. No ser la protagonista eterna, sino el prólogo poderoso de una obra mucho más extensa. Y si esto es así, entonces los rastros olmecas dispersos en pueblos posteriores no son restos de un naufragio, sino huellas de un plan cumplido. En esta tercera capa del relato, las expectativas se han quebrado una a una. La historia ya no es una línea, sino un tejido lleno de nudos, cabos sueltos y hilos cruzados. Lo que parecía una desaparición inexplicable comienza a intuirse como algo distinto, más profundo, más deliberado.
No tenemos todavía las respuestas. Pero el escenario ha cambiado por completo. La pregunta ya no es solo qué les pasó a los olmecas, sino qué estaban intentando hacer desde el principio, y por qué ese intento necesitaba, al final, su propia desaparición. Esta parte del viaje no habla de fechas ni de ruinas, sino de algo más sutil, los símbolos que los olmecas dejaron como migas de pan en la oscuridad. Son rostros mitad humanos mitad animal, líneas que no terminan de ser serpiente ni río, bocas abiertas que parecen pronunciar una palabra que nunca se escribió. A través de esos signos, esta cultura silenciosa empezó a decir lo que no se puede explicar con un lenguaje directo, quiénes eran, de dónde sentían que venían y hacia qué abismo o promesa creían dirigirse. Entre todos esos signos, el jaguar ocupa un lugar central, pero no como un simple animal sagrado. El jaguar olmeca es un espejo roto donde se reflejan varias cosas a la vez, la noche, el miedo, el poder, la frontera entre la vida y la muerte. Cuando lo tallaban con rasgos humanos, no estaban ilustrando un cuento infantil, sino una experiencia concreta, la sensación de que, en trance, el cuerpo deja de ser solo humano y se vuelve otra cosa. El hombre jaguar no es un monstruo, es el retrato velado de un estado de conciencia al que solo unos pocos podían llegar. Los mitos que rodean a ese ser híbrido no son historias para entretener, sino mapas de un territorio interior. Hablan de un nacimiento sobrenatural, de una unión imposible entre fuerzas opuestas, de un hijo que no pertenece del todo a ninguno de los dos mundos. En ese relato cifrado late una pregunta antigua: ¿qué ocurre cuando lo humano se mezcla demasiado con lo que viene de otro plano? Los olmecas contestan con una figura incómoda, fascinante, que no encaja en categorías limpias. Ese es su estilo, en vez de aclarar, obligan a mirar más hondo. También aparecen serpientes, aves, criaturas compuestas que parecen desmontar y recombinar los elementos del mundo. Es como si hubiera un impulso constante por mostrar que nada es solo lo que parece. La serpiente puede ser río y relámpago. El ave puede ser mensajera y vigilante. El propio cuerpo humano puede convertirse en columna por donde suben y bajan las fuerzas que conectan cielo y tierra. Los símbolos olmecas no describen un universo fijo, sino uno en perpetua transformación, donde cada forma es apenas una fase de algo que no deja de cambiar. En sus mascarones y relieves, la boca abierta es un motivo insistente. No es una sonrisa ni un grito literal. Es un umbral. Esa abertura exagerada, enmarcada por colmillos o bordes trabajados, parece decir que la palabra humana es insuficiente y que lo que importa, en realidad, es el paso, del aire a la cueva, de la superficie al interior, de la vigilia al sueño. La boca, portal, recuerda que todo acto de hablar con los dioses implica atravesar una frontera peligrosa. Se entra diferente de cómo se sale, si es que se regresa. Los arquetipos, que se consolidan allí, no desaparecieron, con los olmecas. Más tarde, otras culturas, les darían nuevos nombres, nuevos trajes, nuevos templos. Pero el núcleo, ya estaba, en estas imágenes tempranas, el gobernante, que no es solo político, sino eje entre planos, el animal, que no es solo fauna, sino máscara, de una fuerza abstracta, el héroe, que nace de un encuentro imposible, y que carga con un destino, que no pidió.
Aunque los relatos precisos se hayan perdido, los roles que proponían siguen actuando en la memoria profunda de la región. Mirar estos símbolos desde hoy rompe una expectativa más, la de que los antiguos solo buscaban explicar fenómenos naturales. Aquí ocurre algo distinto. Los olmecas usan la naturaleza como lenguaje para hablar de estados internos, miedo, éxtasis, desdoblamiento, pérdida del yo. Donde se ve un jaguar, ellos veían un modo de ser. Donde se ve un monstruo fantástico, ellos reconocían un tipo de experiencia que no se puede narrar literalmente sin traicionarla. Por eso, recurrieron a formas imposibles para proteger un núcleo de verdad que solo se entiende desde dentro. Al mismo tiempo, sus signos funcionan como contratos invisibles dentro de la sociedad. Llevar cierto tocado, cierto motivo felino o serpentino no era cuestión de moda, sino de posición en el tablero sagrado. El símbolo marcaba quién podía hablar, con qué fuerzas, quién estaba autorizado para cruzar qué umbral. Así, el lenguaje visual ordenaba el mundo, tanto como las leyes no escritas. Un mismo motivo podía ser, a la vez, una llave espiritual y una credencial de poder terrenal. Más allá del jaguar y la serpiente, hay un arquetipo, aún más silencioso, que se intuye en la forma de sus ciudades y de sus montículos, el de la montaña artificial. Elevar tierra, crear una altura, donde no la había, es un gesto que repiten con terquedad. La montaña no es solo mirador, es columna que atraviesa niveles del cosmos. Subirla en procesión, en ciertos días marcados, era representar físicamente un ascenso interior. La arquitectura misma se convierte en símbolo, en una especie de texto tridimensional que solo se lee recorriéndolo con el cuerpo. Los mitos, símbolos y arquetipos olmecas no sobreviven como cuentos completos, sino como fragmentos. Pero esos fragmentos tienen una cualidad peculiar, parecen diseñados para reactivarse cuando alguien los mira con atención. Una figura pequeña, un rostro mitad felino, una boca abierta, en una piedra erosionada, pueden generar hoy la misma inquietud que tal vez provocaban hace siglos. Es como si hubieran dejado cápsulas de sentido, programadas para seguir funcionando, incluso cuando el idioma original ya se hubiera perdido. En esta capa del relato, la pregunta sobre su desaparición cambia de forma. Dejamos de preguntarnos solo cómo se fueron y empezamos a sospechar que, tal vez, una parte esencial de ellos decidió vivir justamente en esos símbolos. No en la sangre de una descendencia clara, no en la continuidad política de un Estado, sino en las formas que otros pueblos seguirían usando, sin saber del todo de dónde venían. Si es así, entonces los olmecas no se desvanecieron del todo. Se escondieron en los mitos, en los arquetipos, en los rostros de piedra, que siguen observando, silenciosos, desde el borde de lo decible. La frontera entre lo real y lo imposible no siempre se abre con un estruendo. A veces se entreabre como una cortina ligera en medio de la noche, y solo quienes están muy atentos perciben el cambio en el aire.
Para los olmecas, esa frontera era una presencia constante, un borde invisible, que recorría sus ciudades, sus montes artificiales, sus ríos. Vivían sabiendo que, en ciertos lugares y en ciertos momentos, el mundo se volvía delgado, como un papel, y del otro lado, algo respiraba, esperando ser llamado. Con el tiempo, los rituales dejaron de ser solo peticiones de lluvia o protección. Se convirtieron en experimentos silenciosos con la estructura misma de la realidad. Los sacerdotes jaguar, marcados desde jóvenes, aprendieron no solo a entrar en trance, sino a orientarse dentro de él como navegantes en un mar sin orillas. Allí descubrieron algo inquietante, que la realidad, que consideraban su mundo, no era la única. Había capas, planos, corredores de sombra y luz, que se cruzaban con el suyo, en ángulos imposibles. Cada sueño intenso, cada aparición, cada coincidencia extrema, era una señal de esos cruces. Al principio, esos hallazgos se transmitieron en susurros dentro de círculos muy cerrados. No se escribían, apenas se insinuaban en esculturas y mascarones. Una boca demasiado abierta aquí, un cuerpo que parece atravesar una piedra allá, un rostro que mira a la vez hacia arriba y hacia adentro. Pero conforme pasaban las generaciones, la sensación crecía, no estaban destinados a permanecer para siempre en el mismo plano que sus campos de maíz, sus ríos turbios y sus tormentas. Había otra dirección posible, un movimiento que no era migrar ni conquistar, sino deslizarse hacia un otro lado difícil de nombrar. El precio de ese conocimiento fue alto. Algunos no regresaban de los trances. Sus cuerpos quedaban atrás, vacíos, como casas sin habitantes. Otros volvían cambiados, con una mirada que ya no se posaba del todo en las cosas de este mundo. Llevaban dentro un rumor que no podían callar, habían visto ciudades sin sol, selvas de piedra, ríos que fluían hacia arriba, figuras que los observaban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Comprendieron que, así como ellos excavaban en la tierra para encontrar vestigios de antiguos, alguien, en otro plano, excavaba también, buscando rastros de ellos. Poco a poco, la idea de permanencia comenzó a perder prestigio. Lo que importaba ya no era construir algo que durara 1000 años, sino asegurar que lo esencial de su comprensión no se perdiera cuando llegara el cambio. Los centros ceremoniales se volvieron más que lugares de reunión, se transformaron en dispositivos, en ensamblajes de piedra, tierra, orientación y rito capaces de abrir brechas mínimas entre planos. Cada ceremonia mayor era, en secreto, una prueba. ¿Hasta dónde podían ir sin romper del todo el tejido que sostenía su mundo? Hubo señales en el cielo y en la tierra que tomaron como confirmaciones. Eclipse tras eclipse, terremotos leves, cambios en el curso de algunos ríos, coincidieron con ciclos de rituales cuidadosamente calculados. Para los externos habría sido simple azar, para ellos, era diálogo. Empezaron a hablar, en sus propios términos, de una gran mudanza, no como castigo, sino como destino. No todos estaban de acuerdo. Muchos temían perderlo todo, casas, campos, tumbas de sus ancestros. Pero las voces de quienes habían visto el otro lado eran insistentes, lo que estaba por venir no era una destrucción, sino una reorientación.
Entonces tomaron una decisión que ninguna otra cultura, al menos de la misma manera, se atrevió a tomar: preparar su propia desaparición visible. No abandonar el mundo, sino deslizarse fuera del alcance de la mirada ordinaria. Para eso, había que hacer dos cosas a la vez. Por un lado, dejar suficientes semillas en este plano, símbolos, formas, ideas que pudieran ser recogidas por otros pueblos. Por otro, realizar un conjunto de actos rituales, distribuidos en lugares clave, que debilitaran lentamente los lazos que los fijaban a su realidad cotidiana. Enterraron esculturas como quien esconde mensajes en botellas bajo la arena. No las destruyeron, las guardaron en la oscuridad de la tierra, donde el tiempo trabaja distinto. Configuraron plazas y montículos siguiendo patrones que, para el visitante eventual, serían solo geometría, pero para ellos eran circuitos preparados, listos para ser activados en secuencias precisas. El paisaje se convirtió en un tablero silencioso donde cada movimiento tenía resonancias en varios planos a la vez. La última generación, que presenció el inicio del desvanecimiento, vivió entre la duda y una extraña serenidad. Los niños seguían jugando, las cosechas se seguían cuidando, pero una parte de la comunidad sabía que aquello era el tramo final de un ciclo larguísimo. No hubo un único día, una fecha dramática, en la que todos se marcharan. La transición fue como el atardecer, lenta, inevitable, imperceptible, si se observa minuto a minuto, evidente, cuando uno recuerda cómo era el cielo una hora antes. En algunas noches, cuentan las leyendas más tardías, las hogueras de los centros olmecas ardían con una intensidad poco común. Desde lejos, parecían columnas de luz, más que simples incendios rituales. Los cantos no se parecían a los de las fiestas habituales, eran más prolongados, con notas sostenidas que parecían intentar imitar un zumbido profundo, como el de la propia tierra. En esos momentos, quienes aún no estaban preparados para partir, se escondían en sus chozas, temerosos de escuchar demasiado. Sabían, de algún modo, que algo se estaba soltando, desencadenando. Y un día, sin cataclismo aparente, sin invasores, derribando muros, sin columnas de humo, marcando saqueos, los centros quedaron casi vacíos. Algunos pequeños grupos migraron, sí. Otros se mezclaron con pueblos vecinos, llevando consigo relatos fragmentados, gestos rituales, formas de ver el mundo. Pero el núcleo, aquello que hacía que los olmecas fueran los olmecas, se había ido. No hacia el norte, ni hacia el sur, ni hacia el pasado, ni hacia el futuro, sino hacia esa capa contigua de la realidad que habían aprendido a rozar en trance durante generaciones. Lo que quedó atrás fue un eco. Piedras talladas que nadie supo leer del todo. Rostros colosales mirando un horizonte donde ya no se veían las procesiones. Figurillas que parecían describir metamorfosis imposibles. Para las culturas posteriores, esos restos fueron reliquias de un pueblo antiguo y misterioso. Para quienes escuchan con otros oídos, son pistas de que, en algún momento remoto, una civilización decidió que su lugar no estaba en la eterna lucha por durar más que las demás,
sino en demostrar que también existe la opción de partir conscientemente. Quizá por eso, la historia de los olmecas incomoda tanto cuando se mira de cerca. No solo porque no encaja bien en las categorías de auge y caída, sino porque sugiere una posibilidad inquietante, que una civilización puede elegir no el colapso, sino la transformación, no la extinción, sino el cambio de escenario. Y esa idea, en un mundo que se aferra desesperadamente a la permanencia, suena casi herética. Si alguna vez te encuentras frente a una de sus cabezas colosales, intenta un ejercicio sencillo. No la mires como un objeto de museo, ni como una curiosidad arqueológica. Mírala como lo que tal vez quisieron que fuera, un rostro que te observa desde una habitación contigua del tiempo. Imagina que, a través de esos ojos de piedra, alguien que ya no habita tu plano, se pregunta si, al fin, empezamos a entender lo que intentaron decir, sin palabras. Y quizá, solo quizá, la sensación que te recorra en ese momento, no sea simple admiración, sino la vaga certeza de que el viaje de los olmecas no terminó, simplemente continúa, en un lugar al que todavía estamos aprendiendo a asomarnos. Cuando el silencio cae sobre las piedras y la selva vuelve a reclamar lo que parecía eterno, queda algo más que ruinas. Queda una vibración, una pregunta suspendida en el aire, como el último acorde que no se apaga del todo. Los olmecas no se reducen a fechas ni a monumentos, son una sensación persistente, una huella que no se deja borrar. Por más que intentemos encerrarlos en categorías, siempre se escapan un poco, como si ese gesto de no dejarse atrapar fuera parte esencial de su legado. A lo largo de este viaje, hemos visto como la historia, cuando se observa con demasiada atención, deja de ser una línea recta y se convierte en un tejido vivo. Hemos visto que una civilización puede ser muchas a la vez, que el origen no siempre es un punto fijo, sino un cruce de corrientes. Que desaparecer no equivale necesariamente a fracasar, y que a veces la huella más profunda no es la que permanece intacta, sino la que se dispersa, se transforma, y sigue hablando desde otros cuerpos, otros pueblos, y otros tiempos. Los olmecas nos dejan una imagen distinta del pasado. No la de una cultura que simplemente cayó, sino la de una conciencia que quizá entendió algo que aún nos cuesta aceptar, que nada está hecho para durar siempre de la misma forma, y que, incluso en el acto de retirarse, puede haber belleza y sentido. Sus cabezas colosales siguen mirando al horizonte, no porque esperen volver, sino porque saben que todo es tránsito, que la piedra también escucha, y que el tiempo no siempre avanza, a veces gira, a veces se pliega, a veces se abre, como una puerta entreabierta. En esa mirada de basalto hay cansancio y serenidad. Hay la memoria de un fuego que ardió con intensidad y luego se apagó sin ruido. Hay la certeza de que lo importante no era permanecer visibles, sino dejar sembrada una forma de ver el mundo. Una forma que sigue emergiendo como un eco cada vez que alguien se pregunta si la historia es solo acumulación o también una elección. Quizá por eso este relato no se cierra del todo.
Porque no habla solo de los olmecas, sino también de nosotros. De lo que hacemos con lo que heredamos, de lo que dejamos atrás sin darnos cuenta, de las versiones de nosotros mismos que ya no existen pero que continúan influyendo en cada paso. Las civilizaciones, externas e internas, también se transforman, también aprenden a irse, también dejan huellas invisibles que solo se revelan con el tiempo. Y entonces quedan las preguntas, como brasas bajo la ceniza. ¿Te incomoda la idea de que algo pueda desaparecer sin haber fracasado? ¿Sientes curiosidad o temor ante lo que no deja explicaciones claras? ¿Qué partes de tu propia historia has enterrado como semillas, esperando otro tiempo? ¿Crees que todo debe durar para tener sentido, o puede haber sentido también en saber cuándo partir? Si algo de esto te resuena, si estas preguntas se quedan contigo un poco más de lo esperado, quizá no sea casualidad. Tal vez también estés escuchando ese eco. Si quieres seguir viajando por historias donde el pasado no está muerto y el misterio no se clausura, sino que se comparte, estás invitado a continuar. No para encontrar respuestas definitivas, sino para aprender a habitar mejor las preguntas, porque algunas puertas no se abren para cruzarlas de inmediato, sino solo para recordarnos que existen.